Bueno, buenos días a todos los que están conectándose en este momento. Bienvenidos a este webinar sobre el Weight Indicator 2025. Es una herramienta clave para comprender los tiempos de acceso a tratamientos innovadores en salud en América Latina. Les damos las gracias a todos por acompañarnos hoy, pero antes de iniciar, les quiero dejar unas recomendaciones sobre la traducción simultánea que tenemos el día de hoy. En la parte inferior pueden darse cuenta que hay un icono de interpretación, entonces ahí le pueden dar clic en el botón de interpretación y seleccionan el idioma que ustedes requieran. En este caso estaremos en traducción simultánea en español e inglés. Eligen en el paso número 2 eligen el idioma y en el paso número 3 ya mutean o le dan mute al audio original. Y pues bueno, para dar inicio, nada más y nada menos que voy a presentar a Janet Hija, nuestra directora ejecutiva de FIFARMA, quien nos va a acompañar con unas palabras de bienvenida. Janet, adelante. Muchas gracias, José, y bueno, muy bienvenidos todos a esta presentación del FIFARMA Weight Indicator 2025. Como muchos de ustedes ya saben, porque nos han acompañado durante estos años, FIFARMA se ha asociado con IQVIA para realizar este estudio que mide el tiempo que tardan los medicamentos innovadores en estar disponibles desde su aprobación en la FDA hasta que tiene acceso en los países de América Latina. Nosotros iniciamos este camino en el año 2022 con un estudio que alcanzaba 8 países y 2 áreas terapéuticas. En ese momento eran oncología y enfermedades raras. Desde ese entonces hemos venido evolucionando esta iniciativa y para 2024 ya teníamos 10 países incluidos. Habíamos incluido a Panamá y República Dominicana y 5 áreas terapéuticas: oncología, enfermedades raras, sistema nervioso central, inmunología e inflamación y enfermedades cardiovasculares, cardiometabólicas particularmente. Así lo hemos mantenido estos años, pero además en esta cuarta edición también hemos dado otro paso hacia adelante. Por primera vez, el estudio intenta ir un poco más allá de solamente medir tiempos de acceso y hemos incorporado un análisis de las causas raíz, precisamente detrás de las demoras en el acceso a los medicamentos innovadores en América Latina. Esto no solamente nos brinda datos que son tan importantes y que han sido esenciales en todo este proceso, pero también nos da perspectivas que pueden orientar soluciones, reformas y esfuerzos de colaboración en toda la región. Nuestro objetivo es que el Weight Indicator se convierta en una verdadera referencia en América Latina, ofreciendo evidencia que ayude a los distintos actores, y aquí incluyo a reguladores, responsables de políticas públicas, la industria, organizaciones de pacientes, a identificar cuáles son esas brechas que tenemos, compartir buenas prácticas y acelerar el acceso a la innovación por el bien de los pacientes de nuestra región. Estamos muy felices. Siempre nos encanta tener estos encuentros para poder compartir con ustedes los resultados de esta última versión del FIFARMA Weight Indicator 2025, que esperamos genere un diálogo significativo e inspire. Eso es lo más importante, que inspire acciones conjuntas para garantizar que los pacientes en toda América Latina puedan acceder más rápido y de manera más equitativa a tratamientos innovadores. Realmente eso es lo que queremos: generar una conversación, generar un proceso de diálogo y, ¿por qué no?, generar acción frente a lo que estamos viendo con estos resultados. Antes de terminar, quiero saludar a Víctor Nashiven, co-chair del Grupo de Valor y Acceso a la Innovación de FIFARMA, quien estará moderando las preguntas del público. Víctor además ha sido esencial en todo este proceso, nos aporta, nos apoya y me encanta tenerlo presente. Y también voy a presentar y ceder la palabra a los líderes del proyecto de IQVIA, Oscar Kearney y André Balalay, para que ya arranquen y nos hagan esta presentación. André y Oscar, bienvenidos. Muchas gracias, Janet. Un gusto estar aquí. Un gusto saludarlos a todos. Víctor, un gusto. Entonces, el día de hoy vamos a cubrir tres diferentes temas apoyándonos en los datos del weight que se recopilaron a lo largo de este año. En un momento van a ver a mi pantalla y les voy a dar un breve introducción al estudio explicando cómo se recopila la data, cómo se analiza y entramos en tema. Acceso, el estado de acceso hoy en Latinoamérica, causas, raíces y unas palabras acerca del camino hacia adelante. Yo voy a empezar, mi compañero André va a presentar algunas diapositivas y comenzamos. Entonces, el estudio WAIT, este año, como bien comentó Janet, ya es la cuarta edición y con cada edición hemos intentado complementar, ir
agregando nuevos análisis y nuevas formas de ver la data. Ofrece un panorama del estado de acceso el día de hoy y esto cubre 11 años de innovación, moléculas que van desde el 2014, aprobadas en el 2014 hasta el 2024 por FDA o EMA en Europa. En este año eso contempla 403 moléculas como la muestra. Contempla la primera indicación de estas moléculas y estamos viendo 10 países en Latinoamérica abarcando más del 80% de la población. Y esto también incluye más de 80% de las nuevas sustancias activas que se han lanzado al mercado global y a los pacientes de manera global. Y lo que intentamos hacer es ver de qué manera esta innovación se traduce, se ve reflejado en Latinoamérica. Algunas notas acerca de la recopilación de la data, la metodología. Es un estudio que busca utilizar las fuentes de data mejor y más ampliamente disponibles. Entonces, empezamos con la data públicamente disponible. Nos apoyamos en la data de IQVIA, que es extensiva en todos los países a nivel local, así como regional. Y tenemos un proceso de validación y review a nivel regional por todos los equipos de IQVIA, también utilizando los laboratorios como aliados en validar la misma data para que sea lo más reciente y lo más extensivo que podemos. Tenemos involucramiento de parte de las asociaciones locales en Latinoamérica, ya que sea en Ecuador, Chile, Perú, etcétera. Y estas mismas evalúan y validan la data para que sea lo más actualizado posible. Y tenemos diferentes foros y diferentes reportes presentando la data de diferentes maneras. Así que los invitamos a acceder a las páginas de FIFARMA para descargar los reportes si quieren dar una idea más completa y más amplia de toda la data disponible. Una última nota antes de empezar con los resultados acerca de la interpretación. A lo largo de la presentación usamos estos 5 colores para identificar el estatus de disponibilidad. Entonces es importante identificar los colores. El primer color es este rojo más oscuro. Y esto significa que una molécula no está aprobado y por lo mismo no está disponible en dado país. No aprobado. Esto puede ser raíz a que no hay un sometimiento a la agencia regulatoria o está en proceso de revisión. La segunda es aprobado, no disponible. Quiere decir que tiene autorización regulatoria en el mercado, sin embargo, aún no se encuentra en formularios, no se encuentra con un estado de acceso. Tenemos 3 que siguen. El siguiente es solo disponible en el sector privado. Quiere decir que aseguradoras privadas dan acceso o ciertos planes dan acceso o algún segmento del mercado. Sin embargo, no está disponible bajo la cobertura pública. Tenemos amarillo, que ahora es entrar en el sector público, sin embargo, de manera limitada, ya que sea a nivel geográfico. Hay ciertos limitantes en ciertas provincias, regiones o ciertas restricciones al uso terapéutico comparado al uso a la aprobación regulatoria. Y por último, en verde, esta es una disponibilidad completa. Quiere decir que la indicación aprobada por la agencia regulatoria está disponible para el público a través de su seguridad social y pacientes puedan acceder a la terapia. Entonces, vamos a empezar a entrar a los resultados. Tenemos 4 métricas. El primero es tiempo a disponibilidad. ¿Cuánto tiempo se tarda un medicamento innovador desde su aprobación global en ya que sea Estados Unidos o en Europa? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a Latinoamérica? Segundo, estatus de disponibilidad.
cómo se divide, cómo se reparte la disponibilidad de los medicamentos innovadores en los distintos países de Latinoamérica, hasta qué grado de acceso tienen. Tercero, disponibilidad durante el tiempo o la evolución de disponibilidad mide cuál es la madurez de los medicamentos innovadores en Latinoamérica. Y cuarto, el índice de mejora. Esto mide versus el año pasado cuántas moléculas han cambiado del estatus de disponibilidad, cuántos han mejorado, cuántos se han quitado de formularios, cuántos cómo estamos avanzando como región en el acceso, en pocas palabras. Entonces, voy a presentar un par de los resultados, empezando con una perspectiva amplia a nivel regional y pasando a los tiempos de disponibilidad, y voy a pasar la palabra a mi compañero André. Entonces, cuando vemos toda la región y vemos todas las moléculas, vemos una cascada de disponibilidad de dónde partir. Del lado izquierdo observan moléculas que forman parte de la muestra. Todas las que están aprobadas en Estados Unidos o Europa son 403. Cuando vemos a nuestra región aquí en Latinoamérica, los que están aprobados en al menos un país, entonces muchos están aprobados en más y desafortunadamente muchos se han quedado con un país o dos países. Pero los que están aprobados en al menos un país son 245 de nuestra muestra. Entonces, aproximadamente 60% de las moléculas en la muestra tienen aprobación en un país o más. 60%. El otro 40% no se encuentra aprobado en Latinoamérica. De ahí, siguiente nivel de la cascada, disponibilidad extendida. Esto significa en el sector privado o público. Y de ahí bajamos a 179 moléculas que tienen algún grado de acceso. Quiere decir que algunos pacientes no tienen que pagar de bolsillo y esto representa aproximadamente 45% de la muestra. Y por último, disponibilidad en el sector público. Disponible para la mayoría de la población en dado país. Los que se encuentran en al menos un país con disponibilidad pública son 131. Y otra vez, en al menos un país. Quiere decir que no en todos, necesariamente. Y eso representa el 33% de la muestra. Entonces, con esa perspectiva regional, pasamos a tiempo a disponibilidad. Vemos aquí los tiempos divididos en, del lado izquierdo, tiempo a aprobación a partir de aprobación global, ¿verdad? EMA, y está representado en meses. Entonces, lo que pueden observar es, hay gran variabilidad en los tiempos de aprobación, ya que sea por el tiempo a someter a agencias regulatorias o el tiempo en el mismo proceso de evaluación. Y el promedio regional de tiempo a aprobación fue calculado a 38 meses, es decir, un poco más de 3 años para que un nuevo medicamento esté aprobado en Latinoamérica, en promedio. En un momento voy a mostrar cómo las diferencias que existen entre países, además de áreas terapéuticas. Y segunda parte de esta diapositiva, si observan el promedio otra vez hacia la parte en medio, la siguiente parte habla de tiempo a disponibilidad, inclusión en formularios nacionales, tiempo para que pacientes puedan tener acceso. Y eso, el promedio fue calculado en 29 meses, aproximadamente 2 años y medio. Cuando lo sumas, estamos hablando de aproximadamente 5 años y medio a partir del tiempo de aprobación en Estados Unidos, Europa, hasta llegar a acceso en Latinoamérica de 5 años y medio. Por último, en esta diapositiva observarán del lado derecho que hay una tabla con diferentes colores, gris, principalmente rojo, y un destello de verde. Esto indica
la comparativa entre el año pasado, el tiempo de acceso del año pasado, versus este año. Y lo que podemos ver es los promedios han ido, de manera general, en aumento. Quiere decir que estamos tardando más tiempo versus el año pasado en que los nuevos medicamentos lleguen a tener acceso. Antes de pasar a mi colega, una nota. Esta diapositiva habla de los tiempos de disponibilidad, dejando a un lado el tiempo de aprobación. Solamente marca tiempo desde aprobación regulatoria en dado país hasta que haya inclusión en el sector público en estos países de un medicamento. Y pueden ver, hay algunas formas geométricas pequeñas. Esto indica las diferentes áreas terapéuticas. Los invito a revisarlo a más detalle después de la llamada, accediendo al reporte en línea en las páginas de FIFARMA. Pero lo que podemos observar son grandes diferencias entre las diferentes áreas terapéuticas. Quiere decir que no todas las moléculas y no todas las áreas terapéuticas son iguales y tienen distintos tiempos de acceso y también en un momento vamos a observar diferentes estados de acceso. En promedio, enfermedades huérfanas y moléculas para enfermedades del sistema nervioso central tienen un tiempo de disponibilidad menor a otras áreas terapéuticas. Notablemente, oncología en ningún caso se encuentra entre los más rápidos áreas terapéuticas y en varios países, Brasil entre ellos y Chile, oncología se encuentra entre las áreas terapéuticas con mayor tiempo a disponibilidad. Entonces, voy a pasar a mi compañero André para continuar con la presentación hablando acerca del estatus de disponibilidad. Súper, gracias, Oscar. Primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Entonces, continuando como he hablado, Oscar, aquí cuando miramos las tajas de disponibilidad, y aquí es bastante importante porque es una charla de comparación regional, entonces, por eso que las definiciones que hicimos junto con las asociaciones, junto con FIFARMA, es muy importante porque es la manera más próxima de poder comparar lo que es disponibilidad o lo que es acceso a través de los países. En esa primera charla, antes que hacemos un deep dive en esas informaciones, primero mira que hay países como Argentina, Brasil, Chile, que tienen esa área gris un poco más grande, que son países donde o mismo México un poco más pequeño, pero son países donde hay un sistema privado de salud que está más desarrollado. De hecho, en todos los países lo tiene sistemas privados, pero muchas veces son solo como acceso premium a mejores servicios, no necesariamente más disponibilidad de medicamentos, pero con ahí vamos a esos países que he mencionado. Entonces, hay un gap entre que se quede disponible nacionalmente o mismo de manera limitada, como el verde y el amarillo, pero, ups, Oscar, ahí, gracias. Entonces, hay esto gap. Pero cuando también mira, eso es también interesante, cuando mira a Brasil y México, hay un gap entre lo que es la parte gris, esto el número que está en rojo, como Brasil 194, México 158. Esto es lo que son moléculas que son aprobadas, pero no tienen tampoco disponibilidad privada o muy, muy, muy pequeña. Entonces, es el gap que tenemos ahí en out of pocket, que básicamente lo pago del bolsillo. Y más adelante vamos a mirar cómo esto también hay un impacto cuando miramos enfermedad huérfanas o no. Interesante también aquí por final en esta charla, como mira como países como Colombia, Perú, hay una disponibilidad nacional intermediaria más cerca de que el out of pocket es pequeño, pero cuando se mira el número absoluto de moléculas, cuando se compara, por ejemplo, hay países como Perú, Ecuador, está más pequeño en el número absoluto. Entonces, miramos que países como Argentina, Brasil, México están con niveles de 140, 200 moléculas aprobadas en el tiempo del estudio de países de Centroamérica o de la
la comunidad andina está más cerca de 70 o 60 moléculas aprobadas. Ponemos el próximo. Pero eso es el solo, Oscar, ¿se puede mirar, cambiar el próximo? Entonces, eso es el vistazo inicial, entonces, como región. Pero ahí, ¿cómo empecemos a hacer estos cambios, esta comparación entre huérfanas y no huérfanas? Primero, miren que hay 180 moléculas en el estudio que son huérfanas y 85 que son no huérfanas. Esto es importante porque, uno, el estudio se empezó enfocando en oncología e enfermedades huérfanas. Y en oncología, de hecho, hay un par de moléculas que se pueden clasificar como huérfanas, principalmente en la primera indicación donde estamos evaluando. Pero también esto refleja un poco el camino que la innovación tiene en los últimos 10, 15 años. Entonces, cambiamos en los años 90, en el 2000, la innovación estaba muy cerca de enfermedades más prevalentes, enfermedades que son epidemiológicamente más grandes, y cada vez más con los tratamientos target, cada vez más la innovación se va a subpoblaciones más pequeñas. Y lo que es interesante acá es que cuando miramos las taxas de disponibilidad, el verde, el amarillo, entre oncología se compara a las huérfanas y las no huérfanas, tendes a tener niveles similares, pero miren cómo en las huérfanas tienen mucho más limitaciones. Entonces, si comparamos la parte verde de las no huérfanas por clase terapéutica, es mucho más grande y ahí cuando se compara al verde que tienen las huérfanas. Pero si juntamos el verde, el amarillo de las huérfanas, por ejemplo, en oncología, comparamos a de las no huérfanas, son similares o que nos deja claro que por el tema de la innovación en las enfermedades huérfanas, aún hay muchas limitaciones en términos de el acceso que a nivel nacional es amplio. Oscar, si podemos usar el próximo slide. Y ahí haciendo un otro double click. Entonces, es la misma dispositiva que inicial de huérfanas y no huérfanos, pero ahí también añadiendo el componente del país. Entonces, la primera cosa que es interesante aquí, miramos, es que seguro, como he dicho, hay el número absoluto de moléculas, de moléculas huérfanas en el estudio acá es más grande, pero si empecemos a mirar adentro del país, cómo la disponibilidad lo cambia. Entonces, por ejemplo, si tomamos ahí Colombia, la taja de moléculas que están en amarillo, entonces que tienen proliferación, es mucho más grande. Entonces, mira que hay 10 moléculas no órfanas en amarillo en Colombia, 32 en amarillo para las huérfanas. Un otro tema interesante, en países como he dicho, que tienen un sistema privado más desarrollado, como Brasil, como Chile, mismo como México, mira en el lado de las huérfanas, el gap entre el gris, por ejemplo, Brasil, que tiene el 23 ahí, y el número 137, que es el número total de moléculas aprobadas. Entonces, este gap es el gap de out of pocket. Una vez más, es mucho más grande adentro de las moléculas huérfanas. ¿Por qué? Porque si no hay acceso a las moléculas huérfanas, si no hay algún componente de acceso institucional que sea, mismo como una prepagada privada, el componente out of pocket es gigante. Esto impacta de manera bastante significante el acceso de los pacientes a esos tratamientos. Ahí cuando miramos otros países, por ejemplo, como Ecuador o mismo como Panamá, las tasas de huérfanos y no huérfanos son muy similares, el número también. Entonces, también de hecho hay un gap de la llegada de moléculas huérfanas de tratamientos más específicos, más direccionados a sus poblaciones en esos países. Pero también lo que es interesante acá, cuando se mira México, tiene lo mismo componente que te he dicho de Brasil, que hay un gap muy grande entre lo que es el out of pocket, entonces la diferencia entre el gris y el rojo. Pero interesante que en México la taja del verde es más grande cuando comparas sí, a los no huérfanos, pero se vale el total, por ejemplo, el 35 de que tiene México no huérfanas, cuando se compara en el percentual comparado del 98, va a ser mucho más pequeño. Entonces, en general,
el acceso a las moléculas huérfanas es más restricto y eso también se pasa en todos los países, no es un tema específico de un solo país. Y ahí, mirando el próximo indicador, que es de la disponibilidad a través del tiempo, Oscar, ¿se puede mover para la próxima diapositiva? De hecho, esto es el indicador que a mí más me gusta del estudio. Empecemos en el año pasado. Entonces, esa diapositiva, eh, entonces, ¿cómo ahí leemos esto? Esto, el año que se tiene en los dos lados, entonces, de hecho, en la misma gráfica, pero uno en números absolutos, en otro en números relativos. Entonces, los dos números son los mismos. Pero la visión ah, en absoluto y relativo nos da distintas conclusiones. Entonces, primero, ¿cómo interpretamos esta gráfica? El año que tiene 2014 hasta 2024, el año de la aprobación de la molécula en la FDA o la EMA. Y ahí, como tenemos en el estudio, el verde, el amarillo, el gris, es cuántas moléculas tiene, por ejemplo, acceso a disponibilidad total o limitada. Esto nos muestra que si miramos al lado izquierdo del gráfico, entonces mucho más verde, mucho más amarillo, que son los años más antiguos, y mirando al lado derecho, que no solo está mucho más rojo en el gráfico relativo, pero el número absoluto de moléculas también es mucho más pequeño, es que la madurez de lo que tenemos acceso en Latinoamérica es vieja. Entonces, la innovación no está llegando, está siendo aprobada, de hecho, tiene la velocidad que las moléculas llegan a la América Latina es mucho más rápida que lo probamos. Seguro, no es tan simple entre la aprobación regulatoria y lo que es la validación de HTA y la discusión de presupuesto, pero es muy claro, y ahí cuando miramos el lado izquierdo, la parte absoluta, después de 2019 el número total de moléculas que tiene por lo menos acceso privado, entonces el gris, aún es muy baja. Entonces, no solo el portafolio que tenemos, que los gobiernos, que los pagadores tienen disponible, es viejo, es antiguo, pero también cada vez más es pequeño. Entonces, hay de hecho un gap muy importante de que la innovación que está llegando no está llegando a los pacientes. Y esto por final, esas dos gráficas lo muestran que nosotros tenemos que tomar ahí como una decisión de que si vamos a solo a la actividad de HTA, hacer mirar atrás como si fuese una cola, y solo como lo que evaluamos por primero y lo que está más antiguo. O si tomamos una decisión de cubrir ese gap y ahí empezar a hacer como evaluaciones, mirando lo que tiene de más innovador para una terapia, de una vez que miramos un portafolio como un todo y no solo miramos las moléculas más antiguas y que la innovación que lo llega se va a ahí, que se queda tomando como 5 o 8 años para llegar a los pacientes. Y ahí cuando miramos a la parte dispositiva, que es un indicador que complementa eso, entonces lo que llamamos de Improvement Index refleja cuántas moléculas lo cambiaron de estatus de disponibilidad. Entonces, si estaban limitadas, se movieron a total, si estaban como solo privadas, se movieron a limitadas. Esto a mí me parece que tampoco valida que el portafolio de innovación que tenemos disponible en Latinoamérica está antiguo, pero no está caminando en la misma velocidad que las aprobaciones regulatorias. Entonces, eh, en el gráfico, lo que tiene el verde son las moléculas que lo movieron, lo cambiaron de estatus. Entonces, solo 8%, que decimos en lo promedio, pero que sea 10%. Entonces, tomamos que de todas las moléculas que tienen algún nivel de disponibilidad o de acceso, desde que están aprobadas desde 2014, solo 10% lo cambian de estatus, es muy bajo. Entonces, eso también refleja por qué la charla anterior tenemos una concentración muy grande de lo que es antiguo. Porque no solo lo evaluamos lo que está más atrás,
pero no, los sistemas no pueden evaluar en la misma velocidad que la evaluación está aprobada regulatoriamente. Y más ahí, como miramos, tienen enfermedades huérfanas o mismo enfermedades que son de alta complejidad. No, no hay componente out of pocket. Ningún paciente lo puede pagar del bolsillo esas moléculas. Entonces, esa es una negociación muy importante de ese estudio, es que no es solo mirar el tiempo y la disponibilidad, pero la calidad del acceso. Esos dos indicadores los muestran que la calidad de acceso en Latinoamérica no está como debería estar como comparado a los otros países del mundo. Oscar, lo paga usted la palabra. Muchas gracias, André. Entonces, en resumen de los resultados del estudio del weight, vemos cuatro áreas, cuatro métricas, y vimos que primero, el tiempo de disponibilidad indica que hay un camino largo y fragmentado a acceso. Luego vimos el estatus de disponibilidad. Y esto nos muestra que la mayoría de los pacientes, los que están dependiendo del sector público para acceso a estos medicamentos innovadores nuevos, la mayoría solo tienen acceso a una fracción de las moléculas. Tercero, el disponibilidad a través del tiempo. Hay ciertos techos, hay ciertos límites en cuanto hasta dónde pueden llegar en dado país y en la región, que el tiempo ya no mejora hasta que quizá haya liberación del patente, ¿no? Y eso puede tardar hasta 10 o más años. Y en cuarto lugar, el índice de mejora. En algunos casos, lento y seguro, sí funciona y hay un camino, aunque sea largo, pero no basta. No es para todos y no es suficiente porque estamos viendo que está tardando más y menos están pasando por todo el proceso de acceso para llegar a los pacientes. Entonces, la segunda parte, la parte complementaria, es hablar acerca de las causas raíces. ¿Por qué se da acceso así hoy en día en Latinoamérica? Es una pregunta compleja y queremos representar únicamente algunos de los hallazgos de este estudio a nivel más alto. Y identificamos este balance entre la innovación y los sistemas y financiamiento que es fundamental para que haya acceso a nuevos medicamentos y las organizaciones, las entidades que cubren esos medicamentos para los pacientes. Y este balance en cada país tiene una forma distinta y manifestaciones de cuando no hay un balance diferente, influyendo los tres pasos para llegar a acceso. El sometimiento regulatorio, la evaluación de valor de una nueva tecnología y decisión de reembolso, y la compra y distribución de esos medicamentos una vez que una decisión está hecha. Y vamos a hablar de manera breve acerca de estos aspectos. Empezando con la innovación. ¿Cuál es el estatus? ¿Cómo es el desarrollo de nuevos medicamentos? Y lo que podemos ver tanto en las gráficas que André presentó, así como en esta, donde está agregado entre todos los países y los nuevos medicamentos, están aumentando el número de nuevos medicamentos año con año que están disponibles a nivel global. Identificamos una tasa de crecimiento del 1% aproximadamente y, como pueden observar en azul oscuro, la tasa de aprobación en Latinoamérica empieza a bajar para los nuevos medicamentos, en particular a partir de la pandemia de COVID. Entonces, hay más medicamentos, hay más breakthroughs para pacientes cada año. Sin embargo, enfrentan retos a acceso en Latinoamérica, como hemos hablado anteriormente. La segunda parte de esto es la calidad de estas aprobaciones, de estas nuevas moléculas. Y lo que identificamos fue que las moléculas hoy en día, para llegar a un breakthrough en una área terapéutica, es más complejo. Las medicinas por naturaleza y el desarrollo asociado es más complejo.
Dividimos las moléculas con base en una manera de evaluar la complejidad de ellas. Y aproximadamente la mitad de las moléculas las clasificamos como más alta complejidad versus más baja complejidad, basada en las poblaciones que están estudiando, a lo mejor son más difíciles de identificar y más difíciles de tratar y estudiar. En si son síntesis química o biológicas o terapias avanzadas que conllevan diferentes implicaciones para el desarrollo de las mismas. Si son de especialidad o si son a través de los médicos generales, la receta y el tratamiento y monitoreo, mediciones de precisión que requieren diagnósticos o son muy targeteadas en su mecanismo, y también si son mecanismos nuevos. Y vimos que son más complejos los medicamentos hoy en día para llegar a ese nivel de breakthrough. Entonces voy a pasar la palabra de nuevo a mi compañero André para explicar un poco más del lado de sistemas y financiamiento. Gracias, Oscar. Entonces, y ahí, entonces, que se fue bastante importante esto que llamamos de root causes. ¿Se puede pasar a la próxima diapositiva, Oscar? Es que también, ¿por qué tenemos esos números? Entonces, ¿cómo podemos evaluar, llegar a conclusiones? Entonces, primero, cuando miramos el dispositivo, la escala de economía, ese más plata, se puede ayudar a tener más innovación, ¿no? Entonces, cuando ahí miramos la disponibilidad agregada, entonces países como México, Brasil, Argentina, Colombia, tiene más disponibilidad, pero también es importante ahí tomar... el factor que también existe en cuán rápido la innovación luego llega, por el tema de la relevancia del país, del tamaño de la economía adentro del mercado mundial. Entonces, cuando miramos el GDP más grande, lo trace y ahí tienen una economía más desarrollada, con más plata, lo trae más disponibilidad. Ahí si comparamos México, Brasil con Argentina y Colombia, no necesariamente. De hecho, miramos que Brasil, Colombia, México, Argentina tienen una disponibilidad más grande cuando se compara a los países como Chile, Perú, los países de Ecuador y Centroamérica. Pero también a este punto, la innovación tiende a llegar, y ahí miramos por los tiempos que tenemos, tiende a llegar por primero en esos países más grandes. Entonces también no es solo un componente de más plata o de más escalabilidad de la economía, pero también un componente de prioridad, dentro de los mercados mundiales. Y ahí, entonces miramos, no, si por la escalabilidad de la economía, entonces miremos por el per cápita, ¿no? Entonces, si vamos a la próxima dispositiva, ahí comparamos, la mesa de disponibilidad, agregada, que es, cuanto más a derecha, más disponibilidad, pero ahí ahora no el tamaño de la economía con el GDP, pero el gasto de healthcare per cápita. Entonces, más inversión en healthcare lo trae más innovación. Y ahí miramos interesante porque, antes Brasil y Argentina estaban más arriba de la gráfica, y ahora miramos países, Argentina y Colombia que tienen un GDP, un gasto con salud per cápita un poco más alto, con los mismos niveles de disponibilidad que tiene ahí Brasil y México. Entonces, de hecho, hay un componente de cuánto se gasta per cápita, pero también hay un componente de cómo se gasta per cápita. Entonces, ahí es que es muy interesante, el ejemplo de Chile, que de hecho tiene uno de los gastos, más grande per cápita en salud, pero no tiene la disponibilidad. Y ahí también es un componente de cómo el sistema se organiza. Entonces, el sistema chileno, de hecho, tiene un sistema privado desarrollado, entonces grande comparado a otros países, mismo a otros países del mundo, pero al mismo tiempo, hay un punto en Chile del acceso nacional público. Entonces, es un formulario muy restricto. Entonces, no necesariamente el gasto que se hace per cápita de Chile se refleje en medicamentos.
Pero al mismo tiempo, cuando se mira, se compara ahí México, Brasil y Colombia, hay un gasto muy similar. Entonces, y de hecho, Brasil, Colombia y México son los sistemas que están más desarrollados cuanto a la actividad de HTA. Entonces, con Conitec, con el Consejo, el Compendio, con el IETS en Colombia. Entonces, eh, esto es un gasto más comparado a Argentina, más pequeño, pero con el mismo nivel de disponibilidad. Entonces, también muestra que la organización del sistema, procesos más formales de HTA o mismo de evaluación de análisis económicas adentro, lo refleje a una mejor eficiencia del sistema comparado, por ejemplo, Argentina aún muy fragmentado, históricamente lo trabaja para tener una agencia, pero aún no está establecida. Entonces, ese es un punto bastante interesante, que no es solo cuánta plata, no es solo más plata por persona en healthcare, pero también cuán organizados los sistemas están. Y ahí paso la palabra a mi compañero Oscar. Muchas gracias, Andre. Entonces vemos que la innovación va en aumento y está presentando síntomas de saturación para los sistemas. El mismo que subraya diferentes temas relacionados con la organización de los mismos, como Andre mencionó. Y eso vemos en el WAIT, que está alentando procesos de evaluación y alentando acceso y eh, causando una situación y un panorama más retador hoy en día. Entonces, para concluir, tenemos algunas áreas que mencionamos solo para ejemplificar algunos de los diferentes retos que se presentan a raíz de estos aspectos relacionados con innovación y sistema y financiamiento. En el proceso regulatorio y estas mismas áreas reflejan a lo largo del proceso capacidad institucional, donde hay eh, escasez de talento, expertise, conocimientos para evaluar nuevas tecnologías más complejas, es un área importante donde vemos reflejado en casi toda la región deficiencias importantes. Transparencia y consistencia es otra área importante donde los procesos se vuelven más opacos y menos consistentes, el mismo que provoca menos predictibilidad para las empresas y los laboratorios que los están desarrollando. Coordinación entre agencias y entre diferentes actores dentro de las mismas agencias puede causar un proceso desarticulado y alargado. Pasando a la fase de reembolso y evaluación de tecnologías, la madurez e integración del proceso de evaluación, HTA, o si es un proceso menos maduro, influye mucho en los resultados y los tiempos, así como la metodología de asignar un precio visible que aún toma más importancia en este mundo y este entorno geopolítico. Caminos y programas dedicados para acceso de ciertas tecnologías y acuerdos de compartir riesgo son elementos importantes que en su ausencia pueden también eh, eh, agravar la situación para ciertos medicamentos y así implementación una vez que haya una decisión de reembolso, una aprobación regulatoria. La última parte del proceso todavía causa ciertas barreras debido a alineamiento y ejecución de la compra y distribución de medicamentos, pasos adicionales de negociaciones, ya que sea con diferentes gobiernos regionales, provinciales, que puede impedir el acceso, así como infraestructura y logística para poder dar estos medicamentos a los pacientes en todos sus estados y en sus países. Entonces, con eso concluimos y algunos pensamientos acerca de cómo caminar hacia adelante y hacer el acceso más sostenible en la región. Esto se basa en lo que acabamos de ver,
transparencia que fomenta predictibilidad, colaboración entre actores en el sistema que también crea sinergias y eficiencias que son tan necesarias para poder optimizar el gasto y una visión a largo plazo. Con tanta innovación, las cosas tienen que cambiar, pero tienen que cambiar en una manera que sea sostenible, pensando en el futuro, y esto promueve y permite que la innovación pueda llegar a los pacientes. Muchas gracias y te cedo la palabra, Víctor. Excelente. Oscar, Andrés, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias, Janet y FIFARMA, el equipo, por tenerme a mí acá moderando esta discusión. La dinámica de ahora tiene el objetivo de ir un poquito más a fondo en los findings y la data que estamos ahí mirando del Weight Indicator, y con algunas preguntas. Tenemos acá ya una pregunta de la audiencia. Les pido a todos que están participando que por favor incluyan sus comentarios o dudas en el chat, que vamos a hacer el mejor para cubrir ahí las necesidades de todos. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con una que tenemos acá. Quería ahí escuchar de Oscar y también de Andrés cuál es la visión. La pregunta va en la siguiente dirección. Nosotros sabemos que algunas drogas huérfanas son extremadamente caras y nosotros tenemos recursos limitados en los sistemas de salud. ¿Cómo piensan que los gobiernos y ministerios podrían atacar este reto con estos gastos, especialmente en países como los de Latinoamérica? Bueno, es una buena pregunta porque es una pregunta que estamos haciendo ahí hace años, ¿no? Desde que la innovación se cambia más a enfermedades huérfanas. La primera cosa importante acá es que tomamos todo el estudio es con bases en la indicación que se aprobó en el país por primero. Entonces, muchas moléculas de estudio tienen indicaciones que son huérfanas, pero también tienen indicaciones que no son huérfanas. En general, por un tema de clinical trial, un tema de cómo la dinámica de la diversificación clínica se da, muchas veces la primera indicación que se aprueba es una indicación chica, muy restricta, y después se va más amplia. Entonces, esto es un punto importante cuando miramos acá. Pero miramos que antes de pandemia tenía como un punto muy, muy fuerte de que la innovación estaba en alta complejidad. En la pandemia nos trajo que tuve un cambio también como un balance entre lo que es primary care, lo que es la estructura del sistema con solo innovación. Pero una cosa importante que también discutimos es que el presupuesto de medicamentos en un sistema de salud está lejos de ser en la parte más grande. Por más que tomamos las enfermedades huérfanas, es muy tricky porque nos parece que el precio unitario de un vial es alto, pero cuando se toma el impacto presupuestal total y se toma el impacto presupuestal total de medicamentos para enfermedades huérfanas, es muy bajo. O sea, no pasa de 5 o 10%. En general, el presupuesto, claro, lo cambia de país a país, pero el presupuesto de medicamentos en un sistema no es más grande que 15%, 20%, tomamos todo el medicamento, todo. Entonces, muchas veces es peligroso solo mirar, y es por eso que HTA, la economía de la salud, con los estudios de costo-efectividad, mismo que con lineares de costo-efectividad distintos para enfermedades huérfanas, son importantes porque ellos sacan esta percepción inicial que un vallo es caro. Pero cuando se mira el costo total de la enfermedad, los savings que tiene, por ejemplo, enfermedades huérfanas, tiene mucho a tener como admisión hospitalares, porque se quedan más severas muy rápido. Entonces, también tiene ese componente que tenemos que mirar la enfermedad como un todo y la importancia de la enfermedad específica adentro del presupuesto del gobierno. Entonces, se toma el presupuesto de primary care en cualquier gobierno, es mucho más grande, el presupuesto total es mucho más grande que el presupuesto de enfermedades de especialidad, enfermedades huérfanas.
Entonces también a la pregunta es que seremos cada vez más específicos en no evaluar por precio por paciente o el peso del vallo y tomamos las herramientas que tenemos de HTA, de farmaconomía, pero muy importante es que y ahí se tiene esta evolución de los indicadores, el ICER, los threshold de curso de efectividad, que no son herramientas de tomar la decisión de sí y no, son herramientas de priorización, de que tenemos distintas opciones, el presupuesto es limitado, entonces, ¿cuál es la mejor opción? Y por eso también que debemos tratar enfermedades huérfanas especialidad, también con sus matices específicos y no solo mirar el indicador, el número que sí y no. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Me gusta que tuvimos un approach así desde el micro hasta el macro. Yo creo que las partes de farmacoeconomía hablan mucho sobre la necesidad de mirar estos análisis. Siempre el caro o barato tiene una relación con algo. Y yo creo que estas herramientas y perspectivas que tú comentas son muy importantes. Perspectiva de pagador, sociedad, costos directos, indirectos, todo esto entra en la cuenta. Y me gusta siempre atacar que hay tecnologías que tienen uso más eficientes de recursos que son no sustitutos, ¿no? Cuando nosotros ahorramos tiempos del sistema de salud para profesionales de salud no se crean de un día a otro. Entonces hay recursos que son mucho más complicados de obtener y muchas de estas tecnologías traen eficiencias en esta dirección. Muy bien, perfecto. Veo que vamos teniendo acá más preguntas y yo creo que a lo largo de las próximas tal vez pueda comentar un poco a Oscar y también Andrés sobre las conclusiones que vimos en la última slide. Yo creo que hay componentes más macro como el tema de la transparencia, negociaciones, que ojalá afectan esta percepción inicial de precio, pero yo creo que va a venir en otras preguntas acá. Voy a traer una segunda que es de José, que trae la pregunta que cuáles son los principales factores comunes y las principales diferencias que explican las demoras en la región. ¿Cree que los tiempos de espera en Latinoamérica reflejan más un problema de gestión pública o de prioridades públicas? ¿Cuáles son sus opiniones? Bueno, la prioridad la pregunta es, ¿el sistema es subfinanciado o es mal gerido? ¿No? La pregunta es que a mí no me parece decir que es mal gerido, no es ese el punto, pero sistemas de salud son muy complejos. Por eso los llamamos de sistemas. No es como, no es una empresa, es como, es todo una coordinación es de largo plazo. Salud no se hace en 2 años. Muchas de las decisiones que tomamos hoy, estamos mirando ahí a 5, 10, 15 años. Y ahí los sistemas de salud es muy importante que en el lado de la gestión, tener como consistencia de que se queda con las políticas que se implementan, porque hacíamos planos, anunciamos cambios e iniciativas, pero también tiene que tener paciencia que el sistema se gana todos los días, se queda 1% mejor. Entonces, no es tan simple tener grandes cambios. Entonces, a mí lo que me parece es que tiene que existir un esfuerzo continuo de mejora el sistema, en los procesos. Y ahí me gusta, por ejemplo, el ejemplo que utilicé de Conitec, del Consejo en México, de IETS, las iniciativas que tiene ahí Argentina con la agencia HTA, las iniciativas adentro de Chile y de otros países, que esto lo la historia de Conitec se muestra, por ejemplo, cómo evoluimos de negociaciones comerciales para un proceso. Ahí que me parece que donde está, por ejemplo, no solo en HTA, HTA es un ejemplo, pero por ejemplo ahora estamos haciendo evoluciones en HTA establecido, pero ahora los acuerdos de risk sharing, modelos alternativos de financiación. Entonces, esto tiene que pasar de discusiones de retos para procesos. Para cómo, a mí la discusión de la mejora del acceso a moléculas de alto costo, huérfanas, de alta complejidad, lo pasa por implementar lo que estamos discutiendo de real world evidence, de mecanismos alternativos de financiación, risk sharing, de cambiar de la discusión, ya hace ahí 8 años que discutimos eso, para implementar. Entonces llega el momento de que
sabemos que es una solución factible, pero ahora necesita tornar un proceso. ¿Y ahí cómo tornamos un proceso? También la discusión, a mí la discusión de la mejora para estas enfermedades está, ¿cómo vamos a implementar estos procesos de acuerdos innovadores, de modelos alternativos? Excelente. Muy bien, estamos llegando al final. Vamos a hacer acá un esfuerzo para ir rápido y ver si cubrimos algunas otras preguntas que tenemos. ¿Cómo se compara el acceso en Latinoamérica con otras partes del mundo? ¿Y cuáles son algunas de las principales diferencias? Andrés, Oscar, ¿tienen una opinión ahí? Sí, claro, muchas gracias, Víctor. Entonces, en América Latina tenemos una región fragmentada. Cada sistema opera de manera independiente y opera de manera única y distinta. Hay ciertos elementos, tanto en Estados Unidos, donde aunque haya mayor fragmentación entre los planes y los pagadores y el acceso, hay un consenso y hay cierta data que se utiliza de manera nacional y se hace referencia. Y hay gran inversión en el sistema para cuidar la salud de otros. En Europa tenemos un sistema regulatorio centralizado que permite que haya oportunidad de acceso en distintos países. Y estos elementos, el gasto en salud en Estados Unidos, la centralización de ciertos aspectos en Europa y se está buscando la evaluación de tecnologías de manera centralizada también en Europa, permite que haya diferentes panoramas de acceso y hay algunas áreas donde estos se lanzan primero en otras áreas del mundo, donde en Latinoamérica podemos mirar, aprender y hay por las mismas demoras que existen en Latinoamérica oportunidad de aprender de los lanzamientos y de las evaluaciones de tecnologías en otros países. Creo que eso es importante y hay muchos que podemos hablar, pero por el momento creo que es Y lo importante para solo resaltar. un comentario, Oscar, es que Latinoamérica, los sistemas se diseñaron de manera, tenemos una cultura de salud pública muy fuerte. Esto viene ahí del PAHO, viso de CEPAL. Pero entonces los sistemas son muy bien diseñados. Son hechos para que podamos a tener la salud amplia a una población grande en países de low middle income. Pero en la práctica, lo que está en la ley no necesariamente lo pasa. Y ahí con el tiempo, los sistemas de Latinoamérica, distintos de sistemas de Europa, que también son de salud pública, aprenderán a encontrar mecanismos alternativos hasta que llegamos al acceso nacional, por ejemplo. Entonces, los sistemas de Latinoamérica son muy bottom-up. Entonces, empiezan con privado, van mucho a los estados, provincias o pagadores como las Fuerzas Armadas o como en México, Pemex, Sedena, Semar. Entonces, hay como una fase inicial de acceso de abajo a arriba, fragmentado, hasta que llegamos al acceso nacional, que a distinto de Europa que ya se empieza con el nacional, ya hasta que arranque. Esto, cuando se mira las dispositivas, es por eso que tiene tanto amarillo y no tanto verde, porque estos procesos, el primero 3, 5 años, que están se acomodando antes que van a nacional. Excelente, muchas gracias. Ya estamos en la hora. Y yo creo que más que los datos y toda la riqueza de la información que tenemos en el reporte, que invito a todos que consulten, que vayan al detalle, e entren en contacto con nosotros para aclarar cualquier duda adicional, es un llamado, ¿no? Hemos ahí identificado en estos minutos que estamos acá todos juntos que hay grandes oportunidades en Latinoamérica. Muchas de las tecnologías que van avanzando junto con la medicina y la ciencia hoy tienen la capacidad de tener un nivel de resolutividad muy grande y atender a necesidades hoy muy presentes en las poblaciones de Latinoamérica. Y esto nos pone una gran responsabilidad que acá en nombre de FIFARMA y todos nuestros representantes, me gustaría de poner esto como compromiso también de nosotros para trabajar juntos y garantizar que estas colaboraciones y avances puedan ser ojalá identificados en los próximos reportes. Oscar, Andrés, muchas gracias por la participación y presentación
y a Annette, todo el grupo de FIFARM por invitarnos a nosotros. A los que están acá y están preguntando, la grabación estará disponible enseguida. Espero que puedan compartir y seguir disfrutando de los contenidos que vamos a ir compartiendo con todos. Muchas gracias y que tengan un gran día. Gracias, Víctor. Gracias, André. Gracias, Oscar. Feliz día para todos. Chao, Feliz chao. día. Muchas Chao. Gracias, un gracias. abrazo.